Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Empezamos programa nuevo, programa 28. capítulo 4, sección 5, la ilusión del ego-cuerpo. Bueno, soy José Antonio, aquí una vez más, encantado. Hola, soy José Antonio, aquí una vez más, encantado. Hola, buenas tardes, encantada de compartir un curso de milagros con vosotros. Hola, soy Peque y encantada de disfrutar con vosotros compartir UCDM. Buenas, aquí JP de nuevo. Hola, soy Antoñita, buenas noches. Hola, soy Conchi, un saludo. Hola, muy contenta de estar aquí. Bueno, Marcel, un placer y vamos a disfrutar todos juntos. Comenzamos con el párrafo 1. Párrafo 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Sí, entonces el ego podríamos definirlo como un sistema de pensamiento erróneo que trata de defenderse y de protegerse a sí mismo, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que en realidad no existe, somos nosotros haciendo un papel que no tiene nada que ver con nuestra existencia y nuestra realidad. Nuestra realidad ya la ha definido Dios, pero bueno, como en ese ejemplo que dijimos, en donde somos el guionista, el director, el público, el actor que sale a escena, todos somos a la vez el mismo. Y bueno, si por ejemplo hay un guionista que quiere defender una historia, pues todo el equipo funciona para que esa obra se siga representando. Entonces, el ego solo está pendiente de que su propio guión siga adelante y establece un sistema de defensa y de control para que todo siga exactamente igual. Ya comentamos un día que había un refrán aquí en España que sintetiza perfectamente lo que piensa el ego, ¿no? Y es ese refrán que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Por el cual se refleja la idea de que el ego no le interesa cambios en su sistema de pensamiento, solo quiere defender que siga estando tal como está por los siglos de los siglos,
Es una ilusión, pero está empeñado en que eso sea una realidad, y no puede ser realidad porque es una ilusión. Pero nosotros, mientras creemos que así es como tenemos que proceder en la vida, pues al final es lo que acaba pasando. Nosotros siempre tenemos la última palabra, y como apoyamos eso, pues entonces ese sistema de defensa y de control y de todo lo que no encaja con ese sistema es enjuiciado y se percibe como una amenaza. Pues en ese sentido, todas las cosas que tienen que ver con el bien son una amenaza para el ego. Mi ejemplo de mí misma, ¿no? Cuando yo empecé a hacer el curso, me di cuenta que cada vez que daba un paso y era corregida por el Espíritu Santo, al mismo tiempo tenía resistencia de pensamiento erróneo de la parte ego, ¿no? ¿Qué te va a pasar? Si das el paso, no te mereces ser feliz, te va a faltar esto, te va a faltar lo otro. Pero yo noté tanta paz cada vez que daba un paso y dije, no miro para atrás, sigo para adelante, porque yo quiero ser feliz. Y me dejó guiar por el Espíritu Santo. Suceda lo que suceda. Y confié. Y sigo confiando. Pues sí, no, es maravilloso, es precioso. Cuando uno se deja llevar y permite que el ego se vaya deshaciendo, es decir, esas ideas que en realidad no son reales, pero están en nuestra mente, pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, barre y pone todo en orden. Claro, el Espíritu Santo siempre necesita de nuestro permiso para que ese sistema de pensamiento reciba cada vez menos atención, menos apoyo, menos base, ¿vale? Y ese es nuestro papel. El control del ego permite que la locura siga reinando en la mente. Y nuestro papel es el de estar de acuerdo en que se restablezca la cordura, ¿no? Como dice ahí en la línea 4. En el 5 dice, el ego tiene todas las razones del mundo para ocultar todas sus intenciones, ¿no? De acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Es decir, el ego hace lo que tenga que hacer para que no juzguemos su propio sistema y sobre todo para que no establezcamos un juicio de que no nos interesa para nada. No necesito esto ni lo quiero para nada, o dicho de otra manera, impide que sea feliz, por lo tanto no lo deseo ya nunca más. Ese es el juicio que uno podría hacer con respecto al sistema de pensamiento del ego, y todo eso concluye a reconocer que el ego no existe. Esa es la parte final. Pero antes de eso hace falta un juicio de rechazo de ese sistema de defensa, porque hasta ahora lo que hemos hecho es colaborar continuamente con él y ser cómplices de manera indirecta. Siempre somos responsables porque tenemos la última palabra, pero el hecho de no hacer nada al respecto, y hacer tiene que ver con tomar decisiones en el interior, pues al final acaba ocurriendo lo que no debería ocurrir, y es que nuestra mente sigue con sus errores. Así que nuestra labor ya sabemos cuál es: estar de acuerdo y mantener esa voluntad de que sea sanado. Además, cuando vas empezando el curso y te das cuenta que vas corrigiendo pensamientos erróneos que tú tenías, te das cuenta que el Espíritu Santo te va mostrando cada vez situaciones que tú ya la ves de otra forma, a través del amor y de la mente recta. Párrafo 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego, porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos, entre comillas, inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y a percibirlos así, evita ser aniquilado,
como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cuando estamos en el plan ego y no queremos ser corregidos por el Espíritu Santo y ser guiados, lo que intentamos es buscar aliados que te apoyen con esa creencia para no avanzar. Pero cuando te das cuenta que eres tú solo, que te pones esa misma dificultad, dándole poder a esos pensamientos, te libera. Porque te coges a la verdad, que el Espíritu Santo te muestre el camino. Sí, claro, lo dijimos el otro día, que la base está en la voluntad, ¿no? Porque claro, aquí está describiendo cómo actúa el ego, pero la voluntad del Hijo de Dios, si es no hacer caso del ego, pues por mucho que el ego utilice truquitos, pues no sirven para nada. Aquí estamos hablando todo el rato de distintos elementos, formas de funcionar del ego, ¿no? Y vamos a estar así una temporada, porque bueno, el propio capítulo se llama Las ilusiones del ego. Está bien aprender cómo funciona porque como somos bastante inconscientes de los trucos, las distracciones, las maniobras mentales y no las vemos, está bien conocerlas. Dice en la línea 1, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Falta de discernimiento. Para el ego, el cuerpo no tiene nada que ver con la interpretación que le da el Espíritu Santo. El cuerpo para el ego es su templo, significa su hogar y su último refugio. Y hace todo lo imposible para que ese cuerpo llegue vivo lo más lejos posible. Para el ego, la vida del cuerpo es la vida que existe, ¿no? Porque evidentemente cree en la muerte. Entonces, aunque no quiere pensar en la muerte, el agarrarse a la vida tiene que ver con que de fondo tiene miedo de la muerte, ¿no? Entonces, la vida tiene que ver con cuidar el cuerpo y que llegue lo más lejos posible en el tiempo. Bueno, pero esa es la interpretación del ego, del cuerpo. Otra cosa es cómo lo interpreta el Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo, el cuerpo es un medio, un recurso que es totalmente neutro, objetivamente hablando, no es ni bueno ni malo. Simplemente es un instrumento que se puede usar de una manera o de otra. Para el Espíritu Santo, lo mejor es usarlo en favor de Dios, en favor del amor, y no utilizarlo como una herramienta para separar, por ejemplo, ¿no? O para atacar. Los pensamientos de Dios son de este tipo. Bueno, en la línea 2 dice, los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Claro, los pensamientos de Dios, que son sus hijos, es otra forma de decir la filiación o el conjunto de hijos de Dios, que no solo corresponde a la filiación presente en este sueño, ¿no? Sino al más allá, que está aquí, el reino de Dios. Entonces, todos los pensamientos de Dios es todos los hijos de Dios. Pensar en ello para el ego es algo inaceptable, porque claro, eso abriría la puerta de revisar la cantidad de mentiras y de disfraces que usa, por lo tanto, esas ideas no les convienen en absoluto. Apuntan a que no existe, efectivamente. El ego no existe porque es una fabricación del Santo Hijo de Dios, ya lo hemos dicho otras veces. 3. Dice el ego, por lo tanto, los distorsiona, esos pensamientos de Dios, o se niega a aceptarlos. Lo primero es lo que intenta, se niega a aceptarlos. Oculta, cambia de tema, hace lo que tenga que hacer para que no se hable de ello. Si se habla de ello, o bien se niega a aceptarlos directamente o intenta distorsionarlos. Distorsionarlos significa mezclarlos con sus propias creencias para que al final la verdad ya no sea la verdad. Por eso todo el mundo, cuando va entendiendo poco a poco el curso, al principio es inevitable que lo mezcle con sus propias creencias. En este punto ya hablaremos en el futuro que cuando uno se pone a enseñar a los demás tiene que llevar cuidado con esto porque al principio si uno no sabe que está mezclando la verdad con creencias pues no se está ayudando a sí mismo y tampoco está ayudando a los demás. Por lo tanto los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. Porque la verdad es la verdad. Otra cosa es como el ego lo interpreta, ¿no? El ego no quiere saber nada de la verdad porque eso implica su propia muerte. Tal como él lo percibe. El ego no puede morir porque para eso primero tendría que existir o vivir. Y es simplemente, como hemos dicho otras veces, nosotros mismos haciendo un papel. Línea 5. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos, entre comillas, inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él.
Bueno, en el primer caso, impulsos inaceptables es la forma que el ego tiene de interpretar los impulsos del ego, porque el ego está basado en el sentimiento de culpa y en el miedo. Entonces, el sentimiento de culpa es la forma errónea de interpretar unos impulsos que no tienen nada que ver con la culpa, ¿no? Son simplemente parte de la fabricación del propio cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de impulsos, normalmente uno piensa en todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2000 años, ¿no? La culpa asociada, por ejemplo, a la vergüenza, ¿no? Al ir desnudo o al sexo fuera de los caminos que el ego establece. Todo eso va asociado a la culpa, ¿no? Por impulsos hay un montón. El impulso de comer es un impulso normal y corriente, a no ser que uno lo interprete de forma errónea y entonces entra en esos juegos de sentirse culpable y a lo mejor comer mucho o incluso vomitar o estar pasando de un lado a otro. Ahí es cuando hay desequilibrio porque se está malinterpretando. Cualquier impulso, hablamos de beber también, todos son neutros, pero el error está en interpretarlos de forma errónea. El ego hace eso, el ego dice eso es pecado, ¿no? O eso es, por ejemplo, eso es el mal encarnado en un cuerpo, ¿no? Y hay una lucha ahí para tratar de evitarlo. El ego odia, entonces cualquier cosa que haga que el Santo Hijo de Dios no se sienta en paz, pues bienvenido es, ¿no? Y también los pensamientos de Dios son inaceptables para él, ¿no? Son una amenaza, como dice ahí. En la línea 6 dice, dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe inaceptables a ambos como si fueran lo mismo. Pues amenazas, ¿no? El ego cree en la amenaza. Por eso este curso empieza diciendo en su introducción, nada real puede ser amenazado. Porque, claro, el ego cuando se ha identificado con el cuerpo, pues cualquier amenaza a su propia supervivencia, pues se saltan las alarmas, ¿no? Y nada, ahí está la amenaza, ¿no? Tanto de uno como de otro. Y entonces finalmente dice, al percibirlos así, evita ser aniquilado. Una vez que interpreta que hay una amenaza, siente que tiene que defenderse y siente que tiene que hacer algo para evitar esa amenaza. Por eso es por lo que rechaza, acaba distorsionando, acaba negando o acaba cambiando de tema para que no se hable de algo que a él no le interesa. Párrafo 3. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Desde luego que no, porque si el cuerpo es el templo del ego, que al mismo tiempo le tenga miedo al mismo cuerpo, no tiene absolutamente ningún sentido. Es una contradicción, pero claro, es que el ego es una colección de contradicciones. El ego es una colección de ideas conflictivas que no traen nada más que sufrimiento. No tiene ninguna lógica en sí mismo, ¿no? Todo lo percibe, como hemos leído ahí, en base a si supone una amenaza a su supervivencia o no. Entonces, dice en la línea 1, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sistema de pensamiento, pues es colección de ideas, y el ego tiene su colección de ideas, y el Espíritu Santo tiene su colección de ideas. Las ideas del Espíritu Santo son reflejos de amor y están maravillosamente diseñadas para poder restituir la cordura a nuestra mente. Nosotros somos pensamiento de Dios, por ahí lo hemos leído antes, ¿no? Y como pensamientos de Dios, solo pensamos cuando pensamos con Dios. Cuando no pensamos con Dios, que es la mayor parte del tiempo, aquí en el mundo no paramos de pensar un montón de ideas que no tienen nada que ver con el amor, ni con Dios. Y cada vez que pensamos eso, realmente no estamos pensando en absoluto.
Nos parece que sí, pero en realidad no estamos pensando en absoluto, es como estar embobado. Dice en este punto primero también que no puede por menos que ser demente. Vamos a ver, las creaciones de Dios son eternas, no mueren. Anteriormente también dijimos que no puede ser que el cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Es un error que hay en la Biblia, pero que no es así. Precisamente el cuerpo es el templo del ego. No tiene nada de Dios. Este curso es un entrenamiento de la mente, porque precisamente los pensamientos del ego están totalmente distorsionados, confundidos, y el curso lo que hace a través del entrenamiento de la mente es precisamente llevarnos hacia la cordura, recordando que solamente cuando estamos pensando con Dios es cuando realmente estamos pensando. Sí, sí. Hay otra frase de la Biblia que dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Y claro, evidentemente eso es una frase que no tiene nada que ver con el amor. Nosotros no somos polvo que se convierte en un cuerpo y cuerpo que se convierte en polvo. Eso es lo que afirma el ego. Nosotros somos mucho más que un cuerpo. El cuerpo es un vehículo, ya lo hemos mencionado otras veces, hablaremos más en profundidad en el futuro. El cuerpo es un vehículo que el Santo Hijo de Dios utiliza. Y lo puede utilizar sirviendo a los intereses del ego o sirviendo a los intereses de la sanación, del Espíritu Santo y del amor. Entonces, para nada somos ni cuerpo ni polvo, ¿no? Porque claro, no tiene ningún sentido que Dios, el creador de la vida y que solo sabe de vida, no entiende de muerte, no existe la muerte, pues no tiene ningún sentido hablar de algo que se acaba destruyendo y volviendo al estado original que estaba, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la vida. Dios es creador y no es destructor. Por lo tanto, lo que crea es para siempre, no es para destruirlo. El concepto de destrucción está en este mundo porque el ego cree en la muerte y cree que alguna vez puede tocarle a él su propia muerte. Y eso le aterra. Y por eso está interesado en que nosotros mismos creamos que somos cuerpos que en algún momento morirán y al mismo tiempo le tiene miedo a eso. Lo acabamos de leer, ¿no? El ego cree que es un cuerpo y al mismo tiempo le tiene miedo al propio cuerpo porque sabe que el cuerpo al final acaba. Y eso le da pánico porque todo lo que suponga una amenaza a su supervivencia, para el ego es motivo de alerta, rechazo, estar intentando solucionarlo. Pero claro, como el ego sabe que tal como él cree la muerte no tiene solución, tal como él lo percibe, pues por eso está aterrado. Si él supiera las ideas liberadoras que, por ejemplo, te dicen que eres totalmente vida, ininterrumpida, en el mundo hay un símbolo de vida que es la energía. La energía es solamente un símbolo, no es la vida concretamente, no está creada por Dios. Forma parte de este mundo y es un símbolo parecido a la vida, que te dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, es un símbolo de lo que es la vida. La vida no se transforma, simplemente continúa sin parar, tal como Dios siempre crea, ¿no? Entonces el ego es el que le da mucho miedo a la idea de la muerte. Y al mismo tiempo quiere que creamos en ella. En la línea 2 dice, sin embargo, esa confusión, dice cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Esa confusión es esencial para el ego, es decir, al ego le encanta estar confundido. Es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. Claro, por eso, si Dios o el pensamiento de Dios es una amenaza, lo mejor que hay que hacer es distorsionarlo. Por lo tanto, mezclarlo o confundirlo con el cuerpo. Así, mezclándolo, pues todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ver con la muerte, tal como él mezcla los dos conceptos, ¿no? Y no tiene absolutamente ninguna relación. Él cree en la muerte y atribuye a Dios la idea de la muerte. Por eso en la Biblia, por ejemplo, y en otros libros de la antigüedad, pues hay frases tan dementes como que Dios tiene sus favoritos, sus tribus favoritas, y manda maldiciones, plagas, a destruir a estas personas o aquellas o a una civilización entera. Entonces esas ideas no tienen nada que ver con Dios, tienen que ver con el ego, que cree en la muerte, cree que Dios es caprichoso, que es destructor, que ama cuando le apetece y cuando no destruye, y todas esas ideas locas las proyecta sobre Dios o sobre la idea de Dios.
Entonces todo el mundo cuando lo toma, lo acepta eso como una verdad, empieza a creer en tonterías que nunca le van a dar la paz, porque evidentemente no puedes estar en paz si piensas que Dios es de ese tipo y te puede tocar a ti. Dios es amor y Dios es vida. Dios nunca es muerte, nunca es destrucción. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y somos eternos como Él mismo. Muy bien. Y la línea 3 dice, en cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego desvanezca. Claro, intuye que la idea de Dios puede ser su final, por lo tanto, es una amenaza y su temor tiene cierta lógica, tal como el ego plantea las cosas. Pero también como el Espíritu Santo plantea las cosas. Tal como el Espíritu Santo plantea las cosas, evidentemente la verdad deshace al ego. Finalmente dice, pero que le tenga miedo el ego al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente que el cuerpo es el templo del ego, el cuerpo es para el ego lo máximo, su tesoro, que hay que cuidar de la mejor manera posible, por eso siempre estamos pendientes del cuerpo, de adornarlo, maquillarlo, transformarlo, vestirlo de una manera, vestirlo de otra, aparentar lo que en el fondo creemos que somos. Bueno, pues al mismo tiempo que defendemos las ideas del ego y el ego defiende la idea del cuerpo, al mismo tiempo le tiene miedo. Le tiene miedo porque con pavor contempla cómo el cuerpo va envejeciendo y se acerca a su fin. Párrafo 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar protección? Entre comillas. A lo que el ego responde, también entre comillas, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la consciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Bien, bueno, pues ya hemos dicho que el cuerpo es el templo del ego. Como dice en la línea 1, es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta idea tiene su lógica, pero es demente. Lo primero que dice es, si tú vienes de Dios, entonces Dios crea cuerpos. Si el cuerpo se muere, Dios es un Dios de muerte. Esa es la lógica del ego. Todas las personas que creen en Dios, desde el punto de vista del ego, creen en un Dios asociado a la muerte. Por lo tanto, si por ejemplo Jesús llegó con un mensaje de vida, pues luego ese mensaje se mezcló con la idea de la muerte y vemos, por ejemplo, pues procesiones que ensalzan la muerte continuamente, ¿no? Y como dice en la línea 3, esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Lo retuerce todo, como siempre se hace con la verdad, para que parezca verdad, ¿no? En vez de reconocer que Dios es el dador de vida, es el creador de todo lo que existe y siempre existirá, para apoyar sus creencias dementes, retuerce toda su lógica y al final Dios tiene que ser un Dios de muerte.
Sin embargo, al mismo tiempo odia al cuerpo, línea 4, porque no lo consideras lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Es decir, aquí entramos en un conflicto. Por un lado es el templo del ego, es su mayor tesoro, y por otro lado lo odia porque sabe que ese cuerpo no para de fallarle continuamente. Dolores, enfermedades, vejez, sufrimiento, prisión, en fin. Hay un montón de síntomas que precisamente lo que te hacen pensar no es que el cuerpo sea una gran protección, ¿no? Algo eterno, ¿no? O un cielo que nunca falla, ¿no? Entramos en conflicto y en contradicción porque odia al cuerpo precisamente por eso. No es suficientemente bueno para él. Él le gustaría que el cuerpo fuera para siempre y de hecho pues hay mucha literatura al respecto. Películas, libros que tratan este tema, ¿no? Línea 5. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Claro, ya entramos en el mundo de la confusión. Es decir, aquí entramos en un conflicto. Porque, por un lado, el cuerpo es el templo del ego, es su mayor tesoro, y por otro lado, uno sabe que el cuerpo falla continuamente, ¿no? Entramos en el mundo del conflicto y de la contradicción del ego. Por lo tanto, entramos en el mundo de la confusión. 6. Habiéndole dicho el ego que ella, la mente, es realmente parte del cuerpo, la mente somos nosotros mismos los que de repente se nos ha olvidado todo lo que sabemos y hacemos una pregunta, ¿no? Y el ego es el que responde, ¿no? El ego le dice a la mente que ella es realmente parte del cuerpo. Increíble. La mente que viene de más allá del cuerpo y va más allá del cuerpo y no forma parte del cuerpo, pues el ego lo interpreta totalmente al revés y le dice a la mente, ya que la mente está muy confundida y hace preguntas, reconociendo que no sabe y que es ignorante, pues el ego le dice, yo tengo la respuesta. La respuesta es que la mente es parte del cuerpo, por lo tanto, vamos a llamarla el cerebro. Así es que todo el mundo a estudiar el cerebro. Nadie entiende el cerebro, pero todo el mundo estudia el cerebro. La mente se confunde con el cerebro y ya nadie incluso habla de mente, habla de cerebro, ¿no? Por lo tanto, al final, el ego está encantado que estudiemos el cuerpo. Aquí es la parte de la confusión donde el ego ensalza al cuerpo, cuando al mismo tiempo lamenta y llora que el cuerpo falle continuamente. Además, cuando tenemos a una persona que conocemos en nuestro entorno o nosotros mismos y tenemos un apego, que no se vaya porque en realidad estamos tapando la creencia de que la muerte existe, resulta que es tanto el apego que tenemos al cuerpo que preferimos verlos en una cama, ¿no? Sufriendo, pero diciendo, pero aún aguanta, ¿no? Entonces te das cuenta el poder que le damos al pensamiento erróneo que viene del ego. No somos eso. No hay que tener apego al templo del ego. Claro, cuando una persona le tiene mucho miedo a la muerte de su propio cuerpo, procura sobre los demás hacer lo mismo, alargar la vida de otros cuerpos. Es lógico, ¿no? Porque hacer lo contrario sería amenazar el propio sistema de pensamiento, por el cual uno sabe en el fondo que el cuerpo va a caer. Es una idea que todo el mundo sabe, pero todo el mundo calla. Es un tabú. Porque el ego quiere que al mismo tiempo hablemos de lo maravilloso que es el cuerpo y al mismo tiempo quiere tapar, en la medida de lo posible, lo que todo el mundo sabe. Por lo tanto, se convierte en tabú y lo que se convierte en tabú no existe. Pero claro, no se puede tapar, porque todo el mundo oye cada día cómo pasa la noticia de que ha muerto este o ha muerto aquel. Yo he tenido esa experiencia de pequeña. Yo tenía mucho miedo a perder el cuerpo de que hace de padre, ¿no? Entonces estaba siempre sobresaltada, no podía dormir y dije yo era muy querida. Digo, yo no tengo que tener esos pensamientos, no puedo estar así sufriendo cada momento. Elijo de nuevo a entregárselo al Espíritu Santo. Claro, muy bien. Pues en la siguiente línea entramos ya en otra situación donde el ego no sabe qué hacer. Y ya veremos lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Dice en la línea 6, habiéndole dicho el ego a la mente que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. A la mente, ¿vale? Seguimos con la contradicción. Por lo tanto, la mente pregunta. La mente somos nosotros, ¿no? Bueno, si el cuerpo no me puede proteger porque el cuerpo enferma, sufre de todo, falla por todos sitios, entonces, ¿dónde puedo encontrar la protección? Aquí la respuesta original, la mejor, podría uno decir, pues en Dios. Pero como el ego no quiere que lleguemos a esa situación, el ego responde, en mí.
Pues aquí entramos otra vez en otra contradicción, porque a continuación dice en el 8, la mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. Esto es una contradicción porque si nos identificamos con el cuerpo para obtener protección, al mismo tiempo sabemos que el cuerpo no ofrece protección. Solo tenemos que andar por la selva y cruzarnos con un león para saberlo, ¿no? Por ejemplo. Al mismo tiempo, el ego dice, en mí. Por lo tanto, entramos aquí en una contradicción. La línea 9 dice, el ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Eliminar la pregunta de la conciencia. Cuando vamos a descubrir algo que no nos satisface y podemos volver hacia Dios, el ego cambia el tema si no tiene salida. Y aquí no tiene salida. Por lo tanto, elimina la pregunta. Eliminar la pregunta, ¿cómo puede el ego eliminar la pregunta que el Santo Hijo de Dios quiere hacer? Cambiándole el tema, distrayéndolo. Porque el Santo Hijo de Dios puede insistir en esa pregunta. Y esa pregunta queda sin respuesta. Por lo tanto, si el ego empieza a no ofrecer respuestas a las preguntas de la mente puede elegir no seguir nunca más al ego. Pues para evitar eso, lo mejor es cambiar el tema y distraer, porque no hay una salida para el ego en eso. Y este mundo está lleno de distracciones para que no pensemos. Y en el 11, una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Cuando el Santo Hijo de Dios hace preguntas, está reconociendo que es ignorante. Y ahí está reconociendo que está durmiendo y en manos de él. Párrafo 5. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Entre comillas. Entre comillas. Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar a ciegas y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Sí, casi todo lo que pensamos y a lo que nos agarramos es efímero. Por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Hemos estado hablando en los anteriores párrafos del cuerpo. El cuerpo es un gran ejemplo de algo efímero, de algo que tiene duración corta. Alguien podrá decir que 80 años es mucha duración, pero que le pregunten a un científico o a un historiador cuando se habla de millones de años, si 80 años es tiempo. En realidad el cuerpo es totalmente efímero, ¿no? A propósito del cuerpo, antes se ha mencionado que el ego rechaza el cuerpo, lo odia porque no le sirve suficientemente para sus aspiraciones. Eso es una de las dos posibles interpretaciones del cuerpo que hace el ego. El ego hace dos interpretaciones. Por un lado, o bien odia el cuerpo, o bien se apega a él y lo ensalza. Tanto uno como otro te quitan la paz. Cada vez que te identificas con el cuerpo y persigues objetivos que tienen que ver con el mejoramiento del cuerpo o el beneficio en cualquier sentido que se tenga, eso en realidad te conduce a la infelicidad. Pero de la misma manera, cuando luchamos con el cuerpo o contra el cuerpo, porque lo rechazamos o rechazamos una parte de él, también entramos en conflicto y nos quita la paz porque primero nos hemos identificado con un cuerpo, pensamos que somos un cuerpo y luego estamos declarando que lo odiamos. En realidad es una forma de odiarse a sí mismo. Al principio dice, buscas y hallarás. En la Biblia está esta frase y es verdadera. Todos los hermanos del mundo, absolutamente todos, si nos proponemos buscar la verdad, seguro la vamos a hallar. Digamos que nosotros estamos en ello y estamos gloriosos, satisfechos, felices de estar cierto tiempo en este aparente camino que nos lleva hacia el verdadero Dios, que es el Dios del amor, es el Dios de la vida.
no de la muerte. Entonces, esta sí que es nuestra experiencia. Y pone aquí, la búsqueda que tiene sentido se comprende conscientemente. Todo lo que pone este libro nos cuadra perfectamente. Se organiza conscientemente. Con la ayuda del Espíritu Santo lo estamos reconociendo y organizando todo conscientemente. Y se dirige conscientemente. Es muy bonito ir quitándote y quitándote conforme vas buscando, te vas quitando los velos que te ocultan la luz que eres. Y en el tiempo, la luz de tu interior sale, reluce y se ve. Sí. En la línea 2 dice, busca y hallarás. Eso es una frase que aparece en la Biblia, por eso está entrecomillado, que quiere decirte que si tú quieres encontrar a Dios y empiezas a buscarlo, acabarás encontrando. Que no pierdas la esperanza. Pero el ego lo que dice es justamente lo contrario. El ego dice, busca, pero no halles. Significa, busca lo que quieras, pero yo te llevaré por los caminos que en realidad nunca te traerán el resultado que estás buscando. Nunca encontrarás la respuesta que estás buscando porque Él dirige ese camino. Y por eso dice ahí, busca y hallarás, que es la frase de la Biblia, no significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. Aquí te está diciendo, si te pones a buscar, el ego va a coger el control y va a llevarte por caminos por los que no vas a encontrar aquello que buscas. Por lo tanto, no te lances ciegamente por la primera oferta que se te hace, incluido lo que aquí presentamos. Todas las personas deben sopesar, reflexionar, ir a su interior, a su corazón y como decía Buda, ¿no? Buda decía, no tienes que creer lo que yo te digo, discierne. Eso significa que tú mismo critica, analiza, ponlo en entredicho. No tienes por qué aceptarlo simplemente porque alguien lo dice. Eso es mejor que lanzarse ciegamente por un camino, luego lo cambias ese camino por otro camino, luego lo cambias por otro camino, luego lo cambias por otro camino, luego al final te das cuenta que has recorrido 50 caminos y apenas has avanzado. Un día te das cuenta de que no era una cuestión de buscar, porque pensabas que habías perdido algo y en realidad lo tenías dentro de ti. Y como lo tenías dentro de ti, no sabías que no era una cuestión de buscar afuera. Al final llega todo el mundo a la conclusión de que la verdad la tiene dentro de sí mismo, de que no viene por el exterior, está dentro, y si en el exterior a alguien le recuerda que lo tiene dentro, entonces esas palabras son verdaderas. Pero el exterior, cuando está basado en el ego nunca te recuerda que la verdad la tienes dentro. El ego te intenta convencer de que la verdad viene desde fuera, por el exterior, y que hay que ir aquí o allí, hacer esto, hacer aquello, un montón de reglas y normas que no conducen a nada más que a estar perdido. En la línea 5 dice, aprender y querer aprender son inseparables, fundamental. Esto es un curso de entrenamiento mental. Estamos aprendiendo a despejar obstáculos y aceptar que el Espíritu Santo quite los obstáculos. Pero para eso hay que querer. Aprender y querer aprender son inseparables. Está muy bien tener intención de aprender, pero si en el fondo uno no quiere aprender, no va a ningún sitio. O tarda muchísimo. Por lo tanto, no se trata de lanzarse a locas, como hemos dicho, y buscar, sino tener claro que se quiere aprender y simplemente mantener ese objetivo. Eso es lo que dice en la línea siguiente. Porque claro, el objetivo de aprender y querer aprender no solamente uno se lo plantea, sino que tiene que luego mantenerlo fijo. Por eso dice en el 4, el objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Es decir, mantener un compromiso con lo que se está haciendo. De nada sirve empezar con mucha ilusión algo y a los 2 días abandonar y a otra cosa mariposa. Por ejemplo, yo cuando empecé con el curso, mi objetivo era que mi paz fuera mi prioridad y yo confié en ello y sigo confiando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo llevo a mi día a día. Lo demuestro primero en el interior y en el exterior. Porque no puedes estar en paz en el interior y tirar una piedra al que pase la calle, ¿no? No tenía sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un objetivo de estar en paz contigo misma, a través del Espíritu Santo, tanto en el interior como en el exterior, es un equilibrio total. Así es.
En la línea 6 dice, te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Es decir, tú estás motivado, te gusta lo que haces. Y si te gusta lo que haces y crees que tiene sentido lo que estás haciendo, aprender no cuesta ningún trabajo. Es algo fácil porque estás disfrutando con ello. Por lo tanto, ya no es un trabajo ni un salario, hay placer. Y uno lo pasa bien, ¿no? Ahora bien, dice en el 7, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. Porque, claro, depende de dónde has puesto tu intención de qué es lo que quieres hacer. Aquí en el mundo, como dice en el 8, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las has escogido precisamente porque su valor es efímero. En el mundo no paramos de seguir las leyes del ego que te dicen que cambia de tema o cambia de búsqueda, pero nunca encuentres lo que estás buscando. Párrafo 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardiles favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. El ego está encantado en que cambies de parecer, porque para el ego lo único que importa es iniciar una búsqueda. Lo que no interesa es encontrar una respuesta a esa búsqueda. Entonces el ego siempre nos embarca en miles de objetivos fútiles que no van a ningún sitio. De hecho, como hemos leído en el párrafo anterior, la búsqueda que sí tiene sentido, la que está dirigida por el Espíritu Santo, es la que se emprende conscientemente. Es decir, con la intención de encontrar. Si uno busca paz, tiene que mantenerse fijo en ese rumbo hasta encontrar la paz. Lo que no tiene sentido es iniciar algo para abandonarlo por otra cosa, y luego abandonarlo por otra cosa, y luego abandonarlo por otra cosa. El plan del Espíritu Santo es, yo te ayudo a buscar, y como yo soy organizado, dirijo conscientemente el camino, yo te llevaré a eso que estás buscando. Ahora sí que tiene sentido esa búsqueda y ese objetivo, ¿no? Pues aquí también lo está diciendo. El ego, en la línea 1, dice que no se compromete con nada. Eso le trae problemas, porque claro, si tú te comprometes con lo eterno, al final tendrás éxito, porque eso es verdad y existe. El ego no. El ego tiene las patas cortas. Tiene el futuro contado. Línea 2 dice, la eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. Eso ocurre porque al ego le gustaría ser eterno, pero como cree que es un cuerpo y el cuerpo muere, entonces trata de superar la muerte al mismo tiempo que cree que es imposible. Por eso en la literatura y en las películas vemos cómo continuamente se intenta hacer a alguien eterno. Por ejemplo, en varios sonetos de Shakespeare se intenta hacer a la amada eterna. Shall I compare thee to a summer's day? ¿Te compararé a un día de verano? No, tú eres mucho más que eso. El tema de ese soneto quiere decir que tu cuerpo morirá, pero el recuerdo va más allá de sus autores y queda por la eternidad. Eso es un sueño que el ego tiene, ¿no? De que sea eterno. En realidad no es así. Es solo en los mejores casos, como por ejemplo en el caso de Shakespeare, pues puede llegar varios siglos después. Pero aún en estos casos tiene su fin. El 99,9% de las empresas que el ego pretende seguir no llegan ni a la vuelta de la esquina. Línea 3. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta.
Transige porque le gustaría al ego ser eterno. Por lo tanto, no le importa que los hermanos se hagan preguntas acerca de la eternalidad. Pero dice, no tienen que ver con la verdadera pregunta. El ego siempre distrae para que no vayamos al fondo de la cuestión. Dice, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales. Por lo tanto, el ego siempre está dando rodeos, distrayendo, cambiando de tema para que no hagamos la pregunta importante. Esa pregunta es clave, lo vamos a leer a continuación. Pero antes dice en la línea 4, la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades, con tonterías, tiene como objeto apoyar ese propósito. Es decir, enredarse en cosas de poca importancia pero no ir al grano. Uno de sus trucos favoritos, línea 5, para obstaculizar el aprendizaje es, porque si alguien no se da cuenta hasta ahora, el ego no quiere que aprendamos. Puede hacerse pasar porque quiere apuntarse a este curso, a aquel curso, a esto o a aquello. Pero es todo mentira. No quiere aprender. Lo único que quiere es que cambiemos de tema cada 2x3. Nunca quiere que lleguemos al final de algo, no es el que descubramos que nos está engañando. Entonces, uno de sus trucos, como dice en el 5, para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Te mete en un camino sin salida, donde parece que va a haber una resolución, pero nunca la hay. Como estos típicos programas de la tele, donde se hablan de secretos por descubrir, pero que nadie acaba descubriendo nunca. El ego te pinta el escenario para que tú entres en el teatro. ¡Ay, qué bien! Voy a entretenerme aquí, ¿no? Pero es la falsa paz, porque la verdadera paz es a través de los pensamientos corregidos del Espíritu Santo. Entonces puedes ver la película sin apego y disfrutándola de verdad. Claro, nunca te quedas satisfecho. Es siempre ese afán consumista. Pasa como cuando somos clientes. Ese afán consumista hace que persigamos un montón de objetivos, pero ninguno te satisface. En el día a día siempre he oído a personas que dicen, madre mía, llevo un mes feliz, no sé después qué me va a pasar. Eso tan fácil no puede ser, seguro que me viene algo. Entonces, la falsa paz del ego, ¿no? Te da el caramelo para que te detengas ahí en ese escenario y no entregues esa idea errónea de ti misma. Tú eres feliz por ser quien eres. Eso es así. Y bueno, ¿cuál es esa pregunta tan importante que el ego no quiere que nos planteemos? Línea 6 dice, la pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es decir, todas las personas que nos hemos metido o se están metiendo en un montón de caminos que no tienen ningún fin, nunca se plantean la siguiente pregunta que el ego nunca quiere que te plantees, porque si te la planteas, se acabó la manipulación del ego. ¿Qué pregunta es esa? ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta favorita del ego? ¿Por qué? El ego pregunta ¿por qué? El Espíritu Santo pregunta ¿para qué? Si tú te planteas ¿para qué? Es porque tú todavía eres consciente de que quieres llegar a un fin. Quieres lograr un objetivo, quieres llegar a un resultado, quieres acabar en un punto, porque acabas de iniciar el camino, pero no has llegado al final. Si tú inicias el camino de ser feliz, hasta que no llegues al punto de la felicidad, no puedes parar. Entonces, en el camino que estás haciendo, plantéate ¿para qué? ¿Esto conduce a la felicidad? ¿Acaba en la felicidad? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿O en realidad estoy persiguiendo otros objetivos que no tienen nada que ver con la paz? Bueno, pues estamos aprendiendo, ¿no? Esta pregunta el ego siempre la quiere evitar. El ego está basado en el sentimiento de culpa. El ego cree en la culpa. Por lo tanto, siempre pregunta ¿por qué? Porque quiere saber quién es el culpable de algo, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y ahora hay que buscar culpables. ¿Por qué? No solo quién es importante a la hora de buscar culpables, sino ¿por qué? Es la pregunta para justificar que efectivamente la cosa ha acabado mal y empezó en el pasado. Y por lo tanto, hay que mirar hacia el pasado para encontrar la solución. Y en el pasado no está la solución. La solución está en el presente. En el presente es cuando hacemos un camino que tiene que ver con el futuro. Ahora vamos hacia el futuro y ahora es cuando nos planteamos ¿para qué? Pero si seguimos la línea del ego, el ego te lleva a preguntarte ¿por qué? Porque no está interesado en el presente, de encontrar la solución, y está interesado en que te quedes enredado en el pasado.
Si en todos los escenarios que tenemos aparentemente delante nos planteamos ¿para qué? ¿Para qué es este escenario? Y mantenemos claro el propósito de que lo único que queremos es la paz, pues la pregunta está contestada. ¿Para qué es este escenario? Pues simplemente para recordar siempre, siempre la verdad. Si nos hemos enfadado con alguien y vemos culpa en él, en nuestros hermanos, o vemos culpa en nosotros, y nos planteamos ¿para qué es este escenario? Nuevamente, si está claro el propósito, es para recordar la verdad, que solamente existe la inocencia. Muchas veces en el pasado hemos dicho que solo hay dos formas de interpretar, ¿no? O interpretamos algo que es amoroso o interpretamos algo que no tiene sentido. Lo acabo de resumir, lo que acabamos aprendiendo cuando acabamos este curso de entrenamiento mental. Acabamos en la conclusión de aprender a percibir. Y aprender a percibir tiene que ver con percibir amor o desechar lo que no tiene sentido. Sin embargo, el ego cree que todo tiene un sentido. Y el sentido hay que buscárselo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué? Todo eso te conduce a un pasado y es un camino sin salida. Estás enredado. Por lo tanto, el para qué te lleva a plantearte ¿qué camino estoy siguiendo? ¿Es un camino que me lleva hacia la felicidad o no? El camino del ego te lleva a buscarle sentido a lo que no lo tiene. Línea 8 dice, ¿qué propósito tiene esto? Y 9, sea cual fuera el propósito, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Si tú te planteas para qué, tus esfuerzos van a continuación en esa dirección. Si tienes claro hacia dónde quieres ir, ¿tienes claro que quieres la felicidad? Pues tus esfuerzos, tu camino va en esa dirección. 10. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro, porque no has cambiado todavía de objetivo. Cuando es un objetivo que tiene que ver con la paz, hasta que no estás en paz, ¿qué sentido tiene abandonar el objetivo? Por lo tanto, todos los esfuerzos, que no son ninguno porque en realidad te lleva el guía que llevas dentro, lo bueno de todo esto es que es el guía el que nos abre el camino. El camino para nosotros es muy fácil porque no tenemos que hacer prácticamente nada. Y en la línea 11 dice, y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Seguirás adelante y encontrarás la paz a menos que cambies de parecer. Y bien, como ejemplos que vamos a poner a continuación de esa pregunta tan importante que uno debe hacerse para saber si el objetivo que se ha puesto tiene que ver con el ego o tiene que ver con el Espíritu Santo, esa gran pregunta, ¿para qué? Pues esa pregunta nos la deberíamos plantear cada vez que nos encontramos en una situación donde perdemos la paz. Por ejemplo, una persona puede sentir ira, una rabia fuerte. Da igual la intensidad, aunque sea una pequeña molestia, como dice el curso, sigue siendo ego y sigue quitándote la paz. Da lo mismo un pequeñito enfado que una gran ira. Los dos te quitan la paz y los dos son un problema en la mente. Vale, bueno, una persona puede sentir ira cada vez que escucha a alguien que está enfrente de él, pues por dentro le sube la tensión, piensa, este es un idiota, pero ¿qué se ha creído? Este es un entendido, es un chulo, es un no sé qué, no sé cuánta, y cada día que le pasa eso y que ve a la otra persona, va la cosa a más, ¿no? Siente ira adentro. Bueno, si esta persona estuviera haciendo el curso y se planteara con esta pregunta, antes de que se viera en una situación crítica, con toda la crisis y con todo el sufrimiento, pues ahí improvisa. No, eso es lo que dice el ego. El Espíritu Santo dice, no hace falta llegar a una situación crítica y estar sufriendo, más vale cuando estés tranquilito en tu casa o donde quieras o en el parque, relajado, pues como sabes que es una situación que se repite, pues adelántate y entrégamelo y yo te lo sanaré de tu mente y te ayudaré en cómo afrontarlo a partir de ahora. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, se adelanta, pone un objetivo y el objetivo es el para qué. Y el para qué tiene que ver con ser feliz. Entonces, claro, uno antes de llegar a esa situación se plantea, vale, me voy a encontrar ante esa persona. Esa persona va a decir un montón de idioteces, pero esta situación ¿para qué es? Porque a mí me interesa preguntarme para qué. Si yo me preguntara por qué, pues ya el ego ya me da la respuesta. Plantearme por qué es un error. Y el ego está deseando dar la respuesta a la pregunta por qué. Pero es una trampa. Cada vez que escuchemos un por qué, tenemos que acordarnos de que es una trampa. Intentar contestar
al por qué. Es muy fácil contestar si uno le agarra la mano al ego. El ego va a decir, porque es un imbécil, porque es un idiota, porque siempre no te trata con respeto, no te habla bien, no sé qué, no sé cuántas. Siempre está metiendo cizaña. Pero por ahí no se va a ningún sitio. Entonces, uno se tiene que plantear para qué. El para qué tiene que ver el objetivo que se había puesto. Si el objetivo es ser feliz, uno se tiene que plantear, bueno, tengo que elegir entre hacer un juicio de mi hermano e interpretarlo como que es un idiota, es un esto, es un aquello, o apostar por la felicidad. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que tengo que darle una solución de una vez por todas a esa situación con esa persona que tengo delante. ¿El curso que te dice aquí? Bueno, pues el curso te va enseñando con cada tema una cosa. En este caso, te enseña el ataque no existe, el juicio hacia tu hermano no tiene ningún sentido, tu hermano es el Santo Hijo de Dios, aunque puede que esté muy confundido. Esa es la respuesta que te da el Espíritu Santo para que tú digas, ah, bien, ahora lo entiendo. Como a mí me interesa la paz y la felicidad, no pasa nada cada vez que me cruce con esta persona. Dentro, yo me agarraré a mi paz y diré que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, es el Santo Hijo de Dios, y yo no voy a pensar más cosas que no tienen nada que ver con la verdad, voy a quedarme con mi paz. Pues eso es elegir el para qué, y uno continúa con el objetivo que se planteó. Ahora, el ego, ¿qué quiere? Que siempre discuta, que me pelee, que le parta la cara, que haga de todo, o plantearme por qué. No, la solución es para qué, y eso es seguir con el objetivo hasta el final. Hay muchos ejemplos, ¿no? Como este. Hay ejemplos como sentimiento de culpa, rechazo. Antes hemos escuchado uno sobre la inocencia, ¿no? Se nos decía que tiene sentido sentirse inocente porque es lo único que existe y sentirse culpable para nada. Entonces, elegir la paz es sentirse inocente. Hay ejemplos como el miedo. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que tengo que darle una solución de una vez por todas a esa situación. Eso es elegir paz por encima del miedo, ¿no? Entonces, lo que se ve a continuación delante de uno no tiene sentido. El ego quiere buscarle un sentido. Por eso el ego plantea ¿por qué? Quiere saber la causa. Quiere saber esto, quiere saber aquello. Claro, indirectamente está revelando que no sabe nada, porque no para de hacer preguntas. Pero quiere plantear por qué, porque quiere buscar un sentido. Y nosotros tenemos que negarnos a buscarle ningún sentido. El único sentido que hay es ser feliz y estar en paz. Por lo tanto, lo que veo no tiene sentido, pero no trato de huir. Porque cuando yo tengo miedo, lo que quiero hacer es salir de ahí para no ver eso que me da miedo. Entonces, yo estoy eligiendo el miedo. Cada vez que rechazo algo para no verlo, estoy dejando para el día de mañana el ver eso y estar en paz. Estoy diciéndome a mí mismo, hoy no estoy en paz cuando contemplo esto y hay que huir de aquí. Esto es una amenaza para mí. Lo que voy a hacer es, en el día de mañana, cuando me sienta capacitado, pues ya lo superaré y ya podré mirar. Pero ahora no, mañana. Por lo tanto, el ego no está interesado en que hoy se sane. Quiere dejarlo para después, o mejor, que no se solucione. Entonces, ahí no estamos eligiendo la paz y la felicidad. Ahí estamos eligiendo huir de algo que nos da miedo. Entonces no estamos eligiendo liberarnos del miedo. Nos estamos asegurando de que el miedo continúe en el día de mañana. En algún momento, cuando te planteas para qué, dices, a ver, el para qué es que yo quiero ser feliz, pase lo que pase afuera. Así la paz depende de mí y no depende de lo que pasa afuera. Por lo tanto, cuando yo veo eso y declaro que no tiene sentido y esas imágenes no tienen ningún poder sobre mí, yo estoy totalmente agarrado